En Cotrafa, más ahorro, más rentabilidad. Elige ya tu ahorro. Cotrafa es mucho más. Vigilado Superintendencia de Colombia, adscrita a Fogacop. Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Doctora María Clara, muchas gracias. No, al contrario, a ti. Muchas gracias por esta gran invitación y felicitaciones por esta tarea tan importante que estás haciendo. ¿Cómo va el tema del microcrédito? Parece que está ayudando bastante a la superación de la pobreza en el país. Exactamente. El microcrédito tiene una característica bien importante y es que acompaña a todos estos micronegocios de la economía popular para que ese pequeño negocio vaya creciendo poco a poco. Entonces, dentro de ese acompañamiento se maneja mucho el asesor de microcrédito, que es el que los acompaña para entender si ese micronegocio está funcionando o no está funcionando y cómo ayudarlo de acuerdo con sus propias necesidades que tiene. Y lo que tú dices del tema de pobreza, tenemos un gran reto. Uno de los grandes problemas que hay en nuestro país, en toda esta población que está en pobreza, es no tener acceso a aguas, por ejemplo. Teniendo un país con esta riqueza de ríos y todo, hay muchas zonas en el país que no tienen acceso a agua potable y saneamiento básico. Entonces, esos son, por ejemplo, parte de los grandes retos que estamos mirando. Y si revisamos el informe del DANE ayer, se mejoró precisamente el indicador de pobreza en Colombia. Claro, el indicador de pobreza monetaria, o sea, 435.000 pesos, si todos los miembros de la familia lo reciben. ¿El país sí está más o menos dentro de ese rango, como afirma el gobierno? Pues digamos que las cifras del DANE, el DANE es muy profesional en sus cifras, y eso es una gran ventaja que tiene el país, que se maneja de manera independiente y ha logrado mantener su independencia. Claro. Volvemos al punto inicial. El microcrédito está ayudando a superar esa pobreza, poco a poco, como un gota a gota, pero no... Pero bien entendido. No ahorcado. Sí. Exactamente. Los resultados no son tan rápidos, sobre todo que hay un punto que vale la pena resaltar y es, en microcrédito hay cerca de 3 millones de micronegocios atendidos. Los estudios que hemos hecho con el Banco de la República muestran que de esos 3 millones de hogares en micronegocios dependen cerca de 2.4 personas de la familia y genera cerca de 3 empleos. Cuando uno mira la población es mucha, porque estamos hablando cerca de 18 o 20 billones de personas alrededor del microcrédito. Pero cuando uno mira pesos, el microcrédito, que son cerca de 21 billones de pesos, no llega al 3% del total de la cartera. Entonces, del total de cartera que hay en el país, comercial, consumo, microcrédito y vivienda. Entonces, esto es bien importante porque aquí lo que tenemos son personas, ¿sí? Son familias que poco a poco van saliendo de esa situación de pobreza. Pero en el ciclo económico esos 21 billones de pesos giran varias veces. Exactamente, porque parte de lo que tiene el microcrédito es que el plazo va de acuerdo con la característica del negocio y especialmente en el tema agropecuario. ¿Por qué? Porque depende del ciclo de producción de ese producto agropecuario. No es lo mismo el que siembra yuca, que se demora cerca de 2 años, que el que está sembrando papa, que es menor, o el que siembra maíz, que es mucho más corto. Claro. ¿Qué tanto se pierde en el consumo con la entrega de un microcrédito y qué tanto va realmente a la inversión en el caso de una familia, por ejemplo? Pues parte de eso es la educación financiera, precisamente. Y esa educación financiera es lo que aporta a superar esos temas de pobreza. Por eso estas cifras de Colombia en mejoramiento de pobreza, el microcrédito ha contribuido muchísimo. Porque es enseñarles a separar las cuentas del hogar de las cuentas del negocio. No se coma el plante del negocio. Exactamente, o no le ponga unos costos al negocio que efectivamente son de la casa. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos unas anécdotas bien bonitas, porque hemos apoyado mucho el tema de la siembra de cacao, ¿sí? Había algunos de estos, inclusive han salido de sembrar coca a sembrar cacao. Esa es la gran importancia que tiene el cacao para nuestro país. En esas zonas, es la misma tierra, el mismo clima, y son ellos los que deciden si se van por un lado o por el otro. Tenía mezcladas las cuentas entre el hogar y la siembra del cacao.
y dijo, no, yo me voy a devolver a la coca. Cuando le enseñamos educación financiera y le mostramos con un modelo muy importante y espectacular que desarrollamos de educación financiera, con unas cartillas y todo, él se dio cuenta que era que en la casa estaba gastando más de lo que tocaba, que no era el negocio del que estaba perdiendo plata. Que muchas veces el emprendedor no se cobra el salario. Ese tema, y cuando hay personas de la familia que están trabajando en el micronegocio, tampoco cuentan el salario. Entonces, en el momento de vender ese producto, lo están vendiendo a pérdida. Y a veces no es ni siquiera el emprendedor, sino quienes están alrededor que no comprenden la dinámica. Dicen, entró tanto dinero, hay que pagar colegios inmediatamente. Exactamente. Entonces, vendieron más de lo que tocaba, y entonces en lugar de destinarlo a reponer los inventarios, dicen, hay mucha plata, me la gasto. Vienen los olímpicos, hay que comprar un televisor más grande. Exactamente. Entonces, todo eso es la importancia de las microfinanzas y de la educación financiera. Doctora María Clara, arrancan ustedes prestando poquito, pero ¿cuántos meses se puede demorar una familia en salir y formalizarse como una empresa? A ver, el tema de formalización no nos metemos nosotros. No se meten ustedes. Porque este es un tema muy complejo para esta población. Es decir, nosotros los acompañamos en un proceso en el cual van sacando el RUT, por ejemplo. Una vez que sacan el RUT… Saquemos ese teléfono para acá porque nos está haciendo estática. Ah, eso. tiembla. Tiembla. Podemos… Ya los van a llamar. Eso. Rechazarla. Vean, digo, aquí su nuevo asistente. Ajá. En ese punto, ¿en qué íbamos? El tiempo que se demora una familia. Una familia en salir. Entonces, nosotros lo que les vamos enseñando es cómo pagar bien el crédito, cómo pagar el crédito oportuno. Y dentro de ese pago, la educación financiera, y ahí está incluido, por ejemplo, sacar el RUT, sacar Cámara de Comercio, y un poco hasta ahí vamos. ¿Por qué? Porque hay unos costos de la formalización que son muy altos. Todo el tema para fiscales, etcétera, etcétera. Entonces hay que preparar el negocio para que pueda asumir ya esos temas. Nosotros los apoyamos fuerte hasta el RUT y el Cámara de Comercio. Claro, los parafiscales a veces ahorcan a las empresas. A veces cuando no están preparadas, y no solamente ese proceso, sino que también hay otros temas adicionales, porque la microempresa va hasta 9 trabajadores, pero hay unos temas de salud, de bomberos, alumbrado público. O sea, cuando uno empieza a sumar, que no es simplemente los parafiscales, sino todo lo que gira alrededor de la formalización, ya no estamos nosotros capacitados, ni es parte de nuestra tarea. Entonces ahí es donde hay que revisar muy bien cómo es ese proceso y esa escalera hacia la formalización. ¿Usted tiene un cálculo de cuánto es el crédito inicial y cuánto es el crédito final? Pues, a ver, el crédito inicial depende de este micronegocio, pero hay casos en que son desde 200,000 pesos. Por ejemplo, el reciclador, ¿sí? El que vende frutas, algunos vendedores ambulantes. Toda esa población lo que necesita es la oportunidad del crédito y una cuota muy chiquita para que pueda adquirir lo que necesita en ese momento. Puede que lo que necesite son adquirir unas papayas, por ejemplo. Ahí el plazo es muy corto y el crédito es de pequeño monto. Pero ese es el que pide prestado por la mañana, va a Corabastos y por la tarde vuelve y paga. Esos son los del gota a gota, que es con los cuales estamos trabajando para contrarrestarlos. Pero si usted le presta y tiene 15 días para pagar, pues ya no tiene que estar en esa rutina. No solamente eso, sino la diferencia entre la tasa de interés que se cobra y la forma de acompañarlo para que aprenda a pagar. Los visionarios ven en la unión la capacidad de lograrlo todo. Y esa fuerza también la vemos en ti. Y en los más de 260,000 asociados con quienes llevamos 60 años dando el siguiente paso, echando pa'lante sin límites y construyendo juntos ese país que soñamos. Coomeva, 60 años impulsando visionarios. Celebremos en coomeva.com.co. Doctora María Clara, el tema policial. ¿Cómo está el país manejando el tema del gota a gota? Porque la gente está conviviendo con el prestamista ahí en el barrio. Eso es muy cierto y esa es la gran preocupación que hay. Hoy tenemos una preocupación adicional y es el tema de orden público.
Hoy tenemos un tema de orden público serio en muchas regiones del país. Hemos estado conversando con el gobierno precisamente porque hay muchas zonas en que están boleteando a los microempresarios y también les están pidiendo vacuna a las entidades financieras. Obviamente la entidad financiera está cerrando la atención no solamente de los asesores que no están queriendo volver a ciertas zonas, sino que están cerrando oficinas. ¿Qué tan grave puede ser este fenómeno? ¿Qué volumen puede manejar este fenómeno? Pues estamos bien preocupados porque ahí el retroceso para la microempresa y para los negocios de subsistencia, todos estos pequeños negocios, es bien crítico y se le empieza a abrir. Toda esa población que logramos sacar del gota a gota, ya en este momento puede estar regresando. Claro. En algunas ciudades el comercio está a merced de la delincuencia, pero curiosamente no se mete con los supermercados medianos y pequeños, esos de grandes descuentos, ¿no? Ahí sí no sé, con esos, esos ya son formales, eso sí, exactamente. En realidad, esas ya son, los supermercados ya son un nicho, que son pequeña, mediana y gran empresa. Entonces ya ahí no estamos nosotros. Me decía usted que le prestan más a los hombres por volumen, pero más a las mujeres por frecuencia. Pues en realidad tenemos un estudio y estamos trabajando muy fuertemente de la mano, por ejemplo, de USAID, de la mano de D&D, de hacernos estudios internos dentro de las entidades microfinancieras y asimismo con la población, para entender un poco esa realidad que tú estás diciendo. Cuando uno va hasta 20 millones de pesos, son cerca del 70% son mujeres. Pero cuando el monto empieza a subir y ya llega a los 50 millones, se invierte. Ya el volumen alto es para los hombres. Entonces es poder entender cuál es ese fenómeno que hace, bien sea por parte del microempresario o por parte de los asesores o de la entidad, que lleva a que no se le aprueben esos créditos a las mujeres. Hay unos sesgos, los resultados del estudio, y por eso en el Congreso de Microfinanzas vamos a tocar ese tema de género. ¿Es posible que ese sesgo lo tenga la entidad o el asesor? Las dos, es posible. La entidad no tanto, porque sí hay mucho trabajo de las entidades promoviendo. Muchas veces el asesor, por diferentes circunstancias, o porque quiere proteger a la mujer para que no se sobreendeude, o porque cree que no es capaz. O sea, hay muchas razones que hacen que eso varíe. Por eso estos ejercicios que se están haciendo con varias de las entidades, las mujeres están muy contentas y hay unos testimonios muy bonitos de ver cómo cambió la relación de ellas con la entidad financiera a raíz de todos estos hallazgos que hemos tenido. Voy a recurrir un poco a mi memoria, si me equivoco, corríjame. La costa 13% de cartera vencida, y mientras otras regiones con el 9%, como Antioquia, el centro del país. Dijéramos que esos indicadores nunca los habíamos tenido de cartera vencida. Ese tema es muy preocupante y eso también forma parte de la circunstancia que estamos viviendo en este momento. Entonces, por eso es que hay que hacer un impulso nuevamente para poder apoyar precisamente a toda esta población. Y usted vive jalando entidades, dije, métanse aquí, esto es buen negocio. Está aumentando casi en un 2.4, 2.8 la colocación de microcrédito por parte de las entidades solidarias. Exactamente, y en el sector solidario hay una tarea fundamental, porque son muy regionales, ¿sí? Y entonces conocen precisamente a la población en la cual están. Uno ve las cooperativas, casi que el nombre en muchas de ellas hace referencia a la región en la cual están, y hay un compromiso de la población con ellos, entonces conoce exactamente cuál es el entorno y eso permite que la calidad de cartera sea mejor, por lo tanto los costos también se ven favorecidos. Doctora María Clara, estamos a horas del Congreso, el exactamente, 14. Estamos… 14º, usted me dijo que se decía así, que no vaya a decir 14º, porque sí queda uno muy mal. No se oye bonito, ¿no? No suena bien. Efectivamente, estamos en el 14º Congreso de Asomicrofinanzas y además Asomicrofinanzas está cumpliendo 15 años de su fundación. Entonces tenemos dos grandes momentos, la celebración de los 15 años más el Congreso, que va a estar espectacular. Mencióneme uno o dos expositores para que la gente esté pendiente de lo que van a decir.
Tenemos varios temas. Uno, desde el punto de vista de gobierno, el ministro de Hacienda, el superintendente financiero, el gerente del Fondo Nacional de Garantías, y tenemos también desde el punto de vista de gobierno un panel que va a ser espectacular, y es qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer para superación de pobreza desde el punto de vista de gobierno. Entonces, mirando estos aspectos que además veíamos al inicio, el tema de aguas potables, de acceso a crédito y de estrategias para apoyar a esta población, aprovechando a la industria. En los otros temas es para dónde va la industria microfinanciera en América Latina. Esto es bien importante, lo que hablábamos ahora en el tema de género, cuáles son las estrategias que se han venido desarrollando en diferentes países y en diferentes instituciones que permita hacer todos estos desarrollos. Tenemos un estudio bien interesante sobre el tema agropecuario que va a estar presentando un aliado nuestro que es Dairo Estrada, que ha estado acompañándonos durante mucho tiempo. También tenemos el tema de Open Finance, de Open Data, de inteligencia artificial. Y un punto que para mí es importante y es un panel con unas mujeres maravillosas en Colombia que crearon las Corporaciones Mundiales de la Mujer hace muchos años, que hoy son bancos, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa trayectoria de ellas desde que arrancaron con la industria en un garaje y cómo han llevado a estas entidades y a la población hasta convertirse en bancos de nicho? Doctora, muchas gracias por atendernos, por recibirnos acá en su casa y por contarnos un poco cómo va el Congreso. A ustedes muchísimas gracias. Qué emoción tenerlos acá. Y sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.